el siguiente tutorial, del cual ya hace bastante tiempo, estuvimos repasando lo que era el panel principal, ¿no? Lo que son los botones del patrón, el pattern edit, el part edit, step, el song, el sample, bueno, toda esta parte. Podéis verla en nuestro tutorial número 1. Vamos a explicar ahora en este tutorial esta parte de aquí. Si nos da tiempo haremos esta, y en el tercer tutorial ya vamos a entrar a fondo en cómo componer una canción o cómo trabajar con las partes y con los time stretch. Bueno, en primer lugar vamos a ver el módulo de efectos, es este de aquí. Tenemos esta rosca principal en la que tenemos, bueno, bastantes efectos. Desde los más normales, como podrían ser el delay o la reverb. Si seleccionamos, por ejemplo, un sample, en este botón asignamos qué efecto vamos a aplicar de los 3 disponibles. Podemos coger 3 efectos. En este caso le voy a decir que voy a coger el FX1, que va a ser pues una reverb. Lo activo, FX Send. Tengo, por ejemplo, el tiempo de decadencia. Y el tamaño de la sala. El nivel. Por ejemplo, si cojo un delay. BPM. Por ejemplo, un gain shifter. Como podéis ver, tenéis un montón de combinaciones. Además, podéis enlazar los 3 canales de efectos. Es decir, si yo, por ejemplo, en el canal 1 escojo una reverb, y en el canal 2 tengo un delay, selecciono canal 2, ¿de acuerdo? Si los enlazo el 1 y el 2, tengo una reverb y un delay juntos. Puedo enlazar el 2 y el 3, el 1 y el 2, o todos a la vez. Por ejemplo, si ahora en el 3 coloco un distorsionador, y así funciona el panel de efectos. ¿De acuerdo? Para cuando tenemos los efectos enlazados es importante que el efecto, para que se enlacen, sea el primero de todos. Es decir, si tengo el efecto 1 y 2 enlazados, tengo que escoger el efecto 1 para que haga el enlazamiento. Pitch, como ya debéis imaginar. Panorámica.
Let there be. Volumen. Let there be. Let there be. Let there be. Duración del sampler. Let there be. Let there be. Let. Vamos al tipo de finalización, en pico o en cuadrado. Let there be. Let there. Let there. Let there. Let there. Let there. Let there. Let them, let them, let them, let them, let them, let them, let them be. Inicio. There be, there be, there be, there be, there be, there be. Let there be, let them, let them, let them, let there be. Roll sería si lo mantenemos apretado. Let there be. 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 Y ya está. Parte de modulación. Todo aquel que haya trabajado con un sintetizador o con un software musical seguramente ya estará familiarizado. Muy sencillo. Modulador, sencillamente controlamos distintos parámetros, como por ejemplo el pitch. Le asignamos una modulación. En pico, por ejemplo, una velocidad. Sincronizamos con BPM o libre. Vamos a sincronizar. Let there be. Let there be. Was a stranger. I was a stranger. Let there be. 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 Y por último la parte de filtro. Let there be. Let there be. Let there be. Filtro paso alto. Let there be. Let there be. Let there be. Let there be. De banda. Let there be. Let there be. Y de banda amplificado. Let there be. Y con esto más o menos ya está explicado para qué sirve cada parte. Deciros que cuando estáis grabando podéis grabar cualquier movimiento que estéis ejecutando aquí en esta parte de tanto de modulación como de filtro como de parte. Lo podéis estar grabando para luego que se ejecute automáticamente cuando estéis reproduciendo tanto el patrón como una canción. Para hacer esto tenéis que tener activado este botón de aquí, o en Smooth o en Trick Hold, que son los dos tipos de grabación que te permite. El uno acaba de grabar en cuanto finaliza el patrón o la distancia que tengas asignada, y el otro continúa y hace un tránsito más suavizado entre uno y otro. Esto sería, por ejemplo,
let there be. Y ahora se habrá quedado grabado. Recordad que tenéis que grabar vuestra canción, apretar al escribir, confirmar apretando de nuevo. Si no, cuando paséis de patrón de uno a otro, se borrará si no lo habéis grabado. ¿De acuerdo? Si la clave está en ir grabando constantemente cada vez que conseguimos algo que nos gusta. De este modo, cuando hacemos una grabación en un parámetro que no nos ha quedado bien, claro, no es un ordenador, no tiene deshacer. Así que nuestro deshacer va a ser ir grabando y si no lo hacemos bien, pasamos de canción, borramos lo que hemos hecho, retrocedemos a nuestra canción, a nuestro patrón que estábamos trabajando y podemos volver a repetir desde donde lo habíamos dejado. Es un pequeño truco. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, ¿qué deciros? ¿Cómo preparar los samplers? Bueno, hay muchas maneras de prepararlos. La manera más usual o estándar o de fábrica sería cargarlos a través de la tarjetita. Esta tarjetita SD en la que tenemos WAVs metidos y ya los hemos preparado y procesado en el ordenador. Podemos cargarlos de uno en uno o varios a la vez, ¿no? En este caso ya tenemos cargados varios sonidos. Vamos a escoger, por ejemplo, uno de ellos. Los sonidos como bombos o palmas y este tipo de cosas, pues no hace falta trabajarlas en la máquina. Una vez que ya las hemos procesado en el ordenador, las volcamos en nuestra Electric y ya está. Pero con los loops ya pasa otra cosa. Por ejemplo, tenemos... Tenemos loops que son muy largos, ¿no? Vamos a coger... ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre si colocamos este sampler, que es el 243, en uno de nuestros canales. Por ejemplo, este. De acuerdo, vamos a empezar de nuevo. Vemos que no va al tempo, ¿no? Aquí hay un problema. Deberíamos o bien ajustar el tempo de nuestra canción, que en este caso creo que son 127. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros a lo mejor queremos trabajar a un tempo mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, vamos a convertir esto en un tema más contundente. ¿Qué ocurre aquí entonces? Tenemos esta parte que es el stretch, ¿de acuerdo? Con esto podemos coger un loop, el que sea, traerlo a la máquina y segmentarlo, ¿de acuerdo? Para que la Korg lo entienda y pueda hacerlo en time stretch según la duración del loop. Es muy sencillo, por ejemplo, escuchamos nuestro loop. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que es un loop de 64 pulsaciones. Ya lo tenemos preparado aquí. Veamos qué ocurre si no lo tenemos correctamente.
y lo seleccionamos en una parte del time stretch. Vemos que no va a su tiempo, ¿de acuerdo? Volvemos a la parte de sample, lo colocamos bien, hemos dicho que era 64, escribimos, confirmamos estos valores del sampler, volvemos y ahora escucharemos cómo queda perfecto. ¿Cómo borrar una parte que no nos gusta? Supongo que habréis visto que lo estoy haciendo porque tenía cosas escritas. Imaginaros que tenemos esta línea de bombo, que es exactamente esta. Quiero borrarla. Tecla de Shift, Clear Part, escogemos la parte. Shift, Clear Part, escogemos la parte, confirmamos, se deben de iluminar las dos y Clear Part. Y ahora vemos que está vacío. Puedo volver a escribir los bombos. ¿Qué más deciros? La parte de slide. Una vez que ya habéis aprendido cómo funciona el time stretch, la parte de slice también es importante. Es muy sencillo. Imaginad que tenemos este sampler, ¿de acuerdo? El time slice es para disparar samplers, lo que serían archivos rex o samplers loops segmentados. Básicamente sirve para eso, ya lo habéis visto, ¿no? Entonces, tenemos este sampler. Shift, Time Slice.
hacemos time slice, esperamos, ¿de acuerdo? Le decimos la longitud del loop, 64, en este caso, time slice. Ahora con el threshold tenemos que escoger más o menos, digamos, es la sensibilidad a la hora de recortar los trozos del loop. Los va a recortar en más trozos o menos trozos según la sensibilidad que le demos. Aceptamos tal como está y escuchamos.